hemos tenido que subir a la mesa para José Luis y yo también estuvimos arriba de la mesa, que me decía. Están dando todos los equipos. Bueno, presentamos, ya que está, venimos. Bueno, quiero presentar al ingeniero Rodolfo Roca, quien nos va a dar una charla sobre las implicancias que tiene toda la política de la hidrovía y bueno, a través del Instituto de Transporte y acá el Centro de Ingenieros les presentamos y les damos la bienvenida a Rodolfo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Para mí siempre es un gusto venir al centro, donde la casa que nos vio nacer y desarrollarnos, tanto profesionalmente como intelectualmente, y a mí es un gusto venir y tratar de dar una mano en lo que se puede. Pero bueno, hoy nos toca este tema de la vía navegable Toncal y de alguna forma la licitación fallida que ha habido en los últimos tiempos. Pero más que eso, me interesa destacar cómo el pliego y cómo de alguna forma todas las cuestiones impactan sobre los puertos del área metropolitana de Buenos Aires, básicamente los puertos públicos de La Plata, Dock Sud y Buenos Aires. Cómo impactan negativamente, quiero decir, porque el pliego este ha sido básicamente construido y obviamente sostenido por la Bolsa de Comercio de Rosario y obviamente tiene toda esa carga de cuestiones que justamente vamos a ver. Bueno, este es una vista del tráfico naviero mundial. Este es la libre navegación. Digamos, en estos lugares no hay navegación restringida. Justamente lo pongo para diferenciar lo que es la libre navegación de la navegación restringida. Y en esta fotografía, bueno, se ven los distintos tipos de embarcaciones con distintos colores, ¿no? Todos tienen que tener este dispositivo que informa su posición online. Y se ve cómo funcionan los puntos críticos, ¿no? El canal de Suez, canal de Panamá, estrecho de Malaca y estrecho de Hormuz son pasos decisivos por donde de alguna forma se orienta el tráfico mundial. Y los tipos de tráfico, básicamente hay dos tipos de tráfico que nosotros reconocemos. Uno que se denomina tram, es decir, el tráfico de que un barco va a otro destino y de alguna forma opera una carga y vuelve a su posición. Y el otro tráfico, que es el tráfico liner, que tiene que ver más con el desarrollo de los portacontenedores. Los liners son aquellos como los colectivos, ¿no? El colectivo que hace un recorrido y carga lo que en ese recorrido se presenta, ¿no? Bueno, pasamos, por favor. Yendo un poquito un zoom a lo que es la costa este de Sudamérica, vemos esta cuestión y ya en la parte del estuario del Río de la Plata, las condiciones de ingreso a nuestro canal, que básicamente se dan una zona de espera frente a Montevideo, o zona alfa, el canal Punta Indio y el canal intermedio y la zona de Rada La Plata, o zona común. Acceso a Puerto Buenos Aires, canal Emilio Mitre o canal Martín García, que son los dos ingresos. Uno por el Paraná de Las Palmas, que es este, y otro por el Paraná Iguazú o Paraná Bravo, que es el que está pasando. Todas estas son tramos de navegación restringida. ¿Qué quiere decir que sea restringida? Que tiene que estar organizado, porque esta es de alguna forma una vía navegable que casi en toda su extensión es de una sola vía. Entonces tiene que alguien, que en este caso es la prefectura, ahora Argentina, organiza el tráfico. Es decir, alguna gente tiene que esperar y otra gente tiene que
pasar más o menos rápidamente posible para no entorpecer la vía navegable. Esa organización la hace nuestra prefectura naval argentina en toda la vía navegable, desde Pontón Recalada, que está frente a Montevideo, hasta Confluencia. ¿Qué es el tramo soberano? ¿No? Nosotros, ¿por qué el contrato trabaja hasta Confluencia, que es este punto corriente, básicamente donde se aparece el río Paraguay? A partir de este punto, el río Paraná se transforma en un río binacional. Entonces, de alguna forma hay que hacer tratados internacionales con Paraguay para ver cuál es su posición. Pero el tramo soberano es hasta Corrientes, para hablar rápidamente. Por eso se licitó hasta ahí. Bueno, nuestra vía navegable de alguna forma obedece a esta integración que hicieron estos 5 países en el Mercosur, ¿no? Y bueno, uno de los resultados más importantes ha sido justamente del Mercosur, de esta Unión Nacional, es esta integración vertical que posibilita el río Paraná a través de su integración. Ahí está el Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, que propone esto, la integración regional, digamos, que trabajemos en conjunto todos los países, incentivar el comercio interior y exterior, y define la hidrovía desde Puerto Cáceres en Brasil, que está bastante al norte, allá arriba casi, en el límite con Bolivia, pasando el límite de Bolivia, y son aproximadamente 3.000 kilómetros de extensión, que obviamente hay que hacerlo con distintos tipos de embarcaciones, porque obviamente el río tiene caudales diversos según el tramo que se esté analizando. Y por eso acá adelanto una de las cuestiones que nosotros proponemos, que es un sistema escalonado de determinantes, no un sistema homogéneo, un sistema escalonado que hace a las cuestiones necesarias tanto para la cuestión económica como para la cuestión medioambiental. La otra cosa que también es importante recordar, para bien o para mal, hola Héctor, es el artículo 26 de la Constitución Nacional. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas. Es libre para todas las banderas. Con sujeción únicamente a los reglamentos que dicta la Autoridad Nacional. Con sujeción a lo que dicta la prefectura, pero es para todos iguales. Este es un río compartido, porque la cuenca es compartida. Es distinto al Mississippi. El Mississippi es un río que es soberano yanqui, no hay otra nación. Nosotros acá intervenimos en una vía navegable que tiene un tramo soberano, pero también participan aguas arriba otros países. Y la Constitución, bueno, marcó en ese artículo 26, que sigue vigente, que los ríos interiores son de libre navegación. La otra cuestión, ¿qué hace a la cuestión? Que bueno, que ya no está dentro de lo que se podría llamar la hidrovía, pero sin embargo es necesario también trabajarlo, que es el tramo del estuario del Río de la Plata. El estuario del Río de la Plata es un río binacional. Es un río binacional. Este es el tratado que firmó Perón en el año 73. Define los límites del Río de la Plata, interior y exterior, los define, fija jurisdicciones exclusivas en los bordes, ahí se ve, de 7 millas y 2 millas marinas. A cada lado, en cada costa es de responsabilidad exclusiva de ese país, y todo el resto es binacional. ¿Qué quiere decir que es binacional? Que es compartido con Uruguay. Cualquier cosa que se quiera hacer ahí es compartido con Uruguay. O hay que pedir autorización de Uruguay si nosotros hacemos alguna cosa, o si ellos hacen alguna cosa.
Seguimos. Bueno, este es el mapa básico de la economía nacional y esto es lo que los puertos tienen que movilizar, ¿no? Y justamente cuáles nuestras zonas productivas, cuáles son las zonas industriales. Bueno, nosotros tenemos que dar respuesta a esta economía. Los puertos dan respuesta a la economía, no la economía es para los puertos. Al revés, los puertos tienen que dar respuesta a la economía. Y obviamente esa respuesta tiene que ser lo más eficiente y lo más económica posible, para no cargar al productor. Acá hay dos planteos que fueron históricos y que siempre han sido resultado de controversia, que son estos dos planteos. Profundizar la vía navegable, dragar la vía navegable todo lo que fuese posible a una mayor condición o hacer un puerto de aguas profundas. Eso en el 90 se definió y se terminó de hablar del puerto de aguas profundas. Se terminó. Se profundizó en la vía navegable. Se optó por esta primera condición. Ahora, esto trajo muchos cambios. Trajo muchos cambios. En principio se fortaleció la zona. Uno cuando hace esta propuesta, volvemos para atrás por favor, cuando hace esta propuesta de profundizar la vía navegable, los que quedan en mejor condición son los que están en el último salto del umbral de profundidades. En este caso Rosario. Rosario tiene la misma profundidad que Buenos Aires. Rosario tiene la misma profundidad que Buenos Aires. Y entonces, bueno, obviamente, ingresar al corazón de la zona productiva trajo un beneficio para toda la zona y generó, bueno, un corrimiento de la frontera agropecuaria y generó todo, pasar de 25 millones de toneladas de exportación a 100, 110 millones de toneladas que tenemos hoy. Bueno, la vía navegable troncal tiene un tramo fluvio marítimo, que llamamos nosotros fluvio marítimo, en el Río de la Plata y el Paraná inferior. Y un tramo barcacero, por decirlo así, que es de Santa Fe al norte. De Santa Fe al norte es un tramo que se llama tramo barcacero, y de Santa Fe al sur y hasta el océano es un tramo fluvio-marítimo que hay que tratarlo en forma diferencial. Pasamos. Este es un poco los movimientos de los buques que hemos sacado, son 4.500 barcos. 4.500 barcos. Los barcos pagan un peaje, no por la carga que llevan, sino por el tamaño del barco, lo que se llama TRN. O TRN equivalente, que ya es un poquito más, es meterse más en la cosa más fina, pero pagan por el tamaño del barco. Hay 4.000 y pico, 4.500 aproximadamente, depende, obviamente si fue una buena cosecha va a haber más barcos, si hay una mala cosecha como hubo en el 2023, hay menos barcos. Pero además en el Río de la Plata se agregan algunos barcos que están con un diseño particular y con un diseño mayor, diría. Son estos. Los cruceros, que ya es un clásico de la temporada, ¿no? Desde octubre hasta abril, me parece que esa zona había aproximadamente 100, 120 cruceros por año que vienen de este tamaño, que tienen algunas prioridades de paso porque, bueno, ellos tienen que cumplir determinados horarios y determinadas velocidades. El metanero que va a Escobar, que también por condiciones de seguridad tiene algunos privilegios de paso, de distancias, tener determinadas distancias de seguridad, y los portacontenedores, que cada vez son más crecientes en el Río de la Plata. Hoy están viniendo los portacontenedores hasta 330 de eslora, 330 de eslora. Y el límite
Yo creo que el límite lo puso el Canal de Panamá. El Canal de Panamá puso un límite de 360. Es el nuevo límite que se está haciendo. Antes era el Panamax. ¿Se acuerdan todos ustedes del Panamax? La medida del Panamax representaba una clase muy, muy común. Ahora es el New Panamax. Es el barco que pasa al nuevo Canal de Panamá, que son más o menos 360 por 51 de manga. Que son los que supuestamente van a ingresar, Dios quiera, en algún momento, el Río de la Plata. Hoy ingresan hasta el 330. Para lo cual hay que tener esas condiciones. Bueno, el sistema de navegación troncal desde el 95 hasta el 2021 fue una concesión. En principio, el Estado garantizaba una parte importante, creo que del orden de la mitad del presupuesto, con fondos públicos. Eso duró hasta el año 2000, 2001, cuando hubo esa crisis tan fuerte económica de nuestro país, en las cuales se les permitió al concesionario aumentar la tarifa de peaje y cobrarse todo a través del peaje. Hoy se cobra, o desde aquella época, de 2001, 2002, esta es una obra que se paga, la pagan exclusivamente los usuarios. Los pagan los buques. Y los buques quieren tener mejor condición, no es que quieran no pagar, al contrario, quieren tener mejor condición. Quieren tener mejor condición. Y eso se ha respetado. Esos pagos están en función de distintas zonas, ¿no? O tramos. Hay un primer tramo, bueno, no sé si está lo dejo para un poquito más adelante. Hay distintos tramos y según el tramo se va a pagar. Ya según el perfil de proyecto, esto es lo que tenía el contrato anterior, uno definía un perfil de proyecto, ¿cierto? Un ancho de solera, un ancho de los beriles, la pendiente de los beriles, y el concesionario lo tenía que cumplir. Más allá de las condiciones de sedimentación, que son variables, y más allá del tráfico, que también es variable. El tráfico es también variable. Cuando vienen en épocas de sequía o cuando vienen en épocas de grandes inundaciones, la sedimentación cambia rotundamente. No obstante eso, se ha mantenido este criterio de esto es a riesgo empresario. A veces gana, a veces pierde. No se garantiza tráfico fluvial marítimo ni eventos medioambientales de otra manera. En el Río de la Plata, bueno, está esta condición, ¿no? Esto está sacado de este cuadrito de Fred Plata. Acá yo puse un croquisito de la tasa de sedimentación del Río de la Plata, que concuerda con esta pirmina. La tasa de sedimentación es esto. ¿Dónde se produce la sedimentación? Cuando las aguas abandonan el río Paraná y entran al Río de la Plata, se pierde velocidad, al perder velocidad se decanta. Esto es una lógica y esta tasa de sedimentación muestra eso. Y eso es el canal Emilio Mitre. Canal, repito, Emilio Mitre, que lo tiene que soportar. Es el ingreso al sistema del Paraná. Después hay otro, fíjense acá, hay otra cuestión que tiene que ver con el cambio de salinidad. Cuando pasa de agua dulce, para hablar mal y pronto de agua dulce a agua salada, hay un proceso de floculación y sedimentación y que produce otro banco, otra importante aporte de sedimento. Después, en todos los demás, más o menos el canal se mantiene en límites relativamente bajos. Y en muchos casos no es necesario dragar. En el Río de la Plata estoy hablando, y en el Río Paraná pasa muchas veces eso. Tengo una inquietud. Físicamente, geográficamente, ¿en qué lugares del pico se veía el pico de sedimentación? Sí.
Más o menos, ¿qué altura está ahí? Sí, justamente, este pico justamente es a la salida del canal Emilio Mitre. El segundo. Ah, esto está. Es el canal Punta Indio. A la altura, te diría Magdalena, un poquito más Punta Indio, la localidad de Punta Indio nuestra sería. ¿No? Estos son los esfuerzos de dragado medidos por la consultora en su momento. Los esfuerzos de dragado en cada tramo, fíjense, del total de dragado, el 13% es en el Río de la Plata, acá, al kilómetro 12. El 42% es en el Emilio Mitre. Después, Paraná de las Palmas, 12, Paraná Inferior, 27 y Paraná Medio, 6. Esta es la tarea que hay que hacer. Esta es la tarea que hay que hacer. Esto puede variar, ¿sí? Pero además de esto, hay algunas otras condiciones críticas que tienen los sistemas. Uno puede dragar, pero después el producido de ese dragado lo tiene que enviar a algún otro lado. En el caso de muchos casos, las zonas de vuelco no están próximas, están lejanas o hay que hacer algunas suertes de obras distintas. En estos casos, caso del canal Punta Indio, canal intermedio y Paraná Medio, hay zonas relativamente próximas a donde se draga a la vuelco. O sea que hay en algunos casos, como el canal Emilio Mitre, tiene un doble inconveniente. Hay mucho sedimento, pero además las zonas de vuelco también requieren un trabajo adicional. Yo creo que habría una cosa más, la tolerancia ambiental al depósito y la Bueno, otra cuestión que nosotros estuvimos haciendo es un trabajo que hicimos, bueno, con gente amiga, es decir, bueno, estos son los esfuerzos de dragado, de nuevo, 2,5 millones de metros cúbicos, esto es un tramito en el intermedio, esto es en el acceso, este es en el Mitre, esto es el Paraná de las Palmas y esto es el Paraná Inferior. ¿Cómo tendría que ser el tarifario? ¿Cuánto tenemos que pagar los puertos de Buenos Aires? ¿Cuánto se imaginan que paga el puerto de Buenos Aires? ¿O el puerto de La Plata? Yo tendría que pagar esto, la proporción de esto, que es el 13%, 15%, 18%. Bueno, estamos pagando, o estábamos pagando el 44%. Ahora nos invitaron a pagar el 61%. Nos cambiaron, ¿viste? Cuando te cambian la barrera del peaje que la teníamos antes, la barrera del peaje la teníamos más o menos donde está la bifurcación, por acá. Acá está la barrera del peaje. Ahora la pusieron acá. La corrieron del lugar. Entonces el Puerto de La Plata tiene que pagar. En vez de 44, estaba relativamente castigado, pero pagaba igual. Los igualó los puertos, a todos los puertos del Río de la Plata. Cuestión que favorece a quién. Y favorece a los puertos privados del Paraná Inferior. Los ponen en igualdad de condiciones. A pesar de que tienen que hacer todo este esfuerzo de dragado. Porque si este paga lo mismo que este que está acá, bueno, esta es una queja que nosotros hicimos permanentemente, pero no tuvimos respuesta. Bueno, en los últimos tiempos hubo acciones por parte de la Nación. Sacaron el decreto 699-24 declarando servicios públicos a las actividades de dragado. Disuelve la AGP y
y de alguna forma reorganiza con la subsecretaría una agencia, que no está acá, me parece, porque esto es posterior. Y hoy está unificada la Agencia Nacional con la Administración del Puerto de Buenos Aires. Se hicieron mesas de trabajo, el Sanaí, Fundación, donde pidieron, de alguna forma, los interesados en ver cuáles eran las cuestiones que más les importaba respecto al pliego, y finalmente se sacó el pliego. Se sacó un pliego. Ahora, el pliego que se sacó, bueno, pasemos. El pliego que se sacó es bastante complejo, y más adelante lo voy a referir. Por su parte, la provincia, en vez de trabajar sobre estas acciones del pliego, se quedó de alguna forma obnubilada por el canal Magdalena. Es este canal que sale de acá, de este punto que se llama el Codillo, y sale hasta aguas profundas. Es un canal que obviamente pertenece también a la jurisdicción binacional. Hoy lo controla Argentina porque lo propone Argentina, lo aprobó Uruguay. Pero que bueno, tendría razón de ser si se justifica un análisis técnico-económico para que se garantice un uso apropiado. Ahora, insistir sobre el canal de Magdalena como si fuese una obra aislada no tiene sentido. Lo que sí importa es hacer incluir este canal dentro del sistema de la vía navegable troncal. Es un error que comete la provincia, la subsecretaría de la provincia, de insistir con un hecho aislado, como si fuese una obra que no tiene nada que ver con todo el otro sistema, y ponerla como una obra independiente. ¿Por qué? Porque después de haber ejecutado la obra hay que mantenerla. Y esto solo se mantiene si se integra a todo este sistema y se repaga este sistema. Hay otras canales que también se ha requerido el uso alternativo de la vía navegable, que es este nuevo ingreso, en lo que se conoce como el Bravo Guazú-Talavera, que es el ingresar por el canal Martín García. Este canal ha sido el histórico. Los barcos históricamente ingresaban por este canal porque el Paraná Bravo representa el 75% del caudal en Paraná. El Paraná de las Palmas representa un 25%, por ahí estará en ese orden, pero estas son los órdenes, ¿no? Y por eso que la cuestión natural de ingreso al sistema era esta, que se abandonó cuando se hizo el canal Emilio Mitre. El canal Emilio Mitre, obviamente, cuesta mantenerlo. Entonces, hoy se habla de mantener esta vía navegable en forma operativa. Ahora, este canal, Martín García, está administrado por el ente binacional. Está administrado por los dos países, por Argentina y por Uruguay. Entonces hay un convenio de mantener este canal Martín García en las mismas condiciones que está la vía navegable troncal. Lo que nos falta hacer, y que me parece bien que se incluyera en el pliego, es la continuidad en cuanto a dragado y balizamiento de todo el otro sector. Eso se incluyó. Entonces, estos son un poco las cuestiones que nosotros remarcamos como falencias del pliego que se ejecutó. En principio, no define los buques de diseño para los distintos tramos del Río de la Plata y para el inferior.
no son los mismos barcos para el Río de la Plata que para el Paraná interior. El pliego no los definió claramente. Si uno no define los buques de diseño, mal puede hacer diseño de los canales en función de un buque que no se sabe cuál es. No se considera taxativamente la aplicación de las normas internacionales ROM y PIAC. No hay reconocimiento tarifario de buques de bandera nacional en Mercosur. Se retoma en la parte legal, se retoma el criterio de concesión al arribo empresario, que me parece que está bien, sin aval del Estado y cobro directo a cargo del concesionario, que me parece que también está bien, que el concesionario cobre y se haga responsable de las buenas y de las malas. Finalmente, el último responsable que tuvimos fue la AGP y nos dejó con una deuda de 80 millones de dólares en los últimos 3 años. El proceso de evaluación y selección de concesionarios favorece la especulación. El plazo de 30 años con prórroga para la concesión es injustificado. No existe 30 más 30. Y eso también es un error que ha tenido el pliego. El plazo y el momento, o sea, el plazo que dieron para la preparación de la licitación y el momento de hacerlo en fines de diciembre, hacerlo en enero, cuando están todos de vacaciones, uno está... No fue el mejor momento para haber realizado una licitación de este tamaño. Hola, Ale. Los aspectos tarifarios. Bueno, se mantiene el viejo tarifario. El viejo tarifario se hizo en el año 95, cuando todavía la capacidad instalada de la zona de Rosafé no se había desarrollado. Se movían granos en el puerto de Buenos Aires en ese momento. Y entonces el viejo tarifario condicionaba la ejecución de la obra a que los puertos públicos del Río de la Plata pagaran básicamente una gran parte del servicio. Y eso se mantuvo, que creo que es un error haberlo mantenido, porque no cumple con las normativas vigentes. La ley de la 24093 dice claramente que no se pueden aplicar tarifas donde no se prestan los servicios. Entonces uno no puede cobrar por una tarifa en la cual no hay una prestación de servicios. Estas son los tramos que hoy tienen la vía navegable, un tramo ahí, segundo tramo, tercer tramo, y así con esos tramos se va cobrando el peaje. Pero los puertos de La Plata, Dock-Sud de Buenos Aires siguen siendo los más castigados. No solamente porque la tarifa es cara en proporción, sino porque los TRN de los barcos que ingresan a estos puertos son inmensos. Son del doble o del triple de los que ingresan en el Paraná. Y además de eso, lo que hace una condición homogénea es que un barco portacontenedor pueda cargar exclusivamente hasta el 15% de la carga. Más del 15 o el 20% de la carga no puede llevar, porque ya toca en la determinante. Perdón, ¿modificaron la profundidad? ¿Lo llaman 42 kilos, pero no? ¿Modificaron? La profundidad de... No, lo que proponen los pliegos nuevos es un avance progresivo de profundidades en el tiempo. ¿Pero llevaron a qué profundidad? Ahora me parece que está ahora. Ahora más adelante está. Bueno, las tarifas, pusieron las tarifas referenciales máximas, tarifas referenciales 4.30, que es la que se está pagando hoy, 4.30 por TRN, esa la subieron del 3.06, que estaba hasta el 24 de septiembre, la subieron hasta el 4.30, que es la que se paga hoy. ¿Para qué ese 4.30? ¿Para qué esa diferencia inicial del 3.06 a 4.30? Bueno, para pagar la deuda. Se acumuló deuda
Esto de que lo que administra el Estado lo hace bien, lo hizo mal, entonces ahora hay que pagarla. ¿Quién lo paga? Milei dijo que lo paguen los usuarios. Bueno, ahí está. Ese es el aumento que le di. Y las tarifas máximas, 4.30 para el primer año, en que todo se mantiene igual, 5.20 para el segundo año, donde hay un escalón de profundidades, y 6.30 cuando hay otro escalón de profundidad. Los escalones de profundidad los puse después. Se mantienen los subsidios cruzados, que no se pueden mantener. Se bonifica el turismo de alta gama, se grava el cabotaje nacional, se quita competencia a los puertos de Buenos Aires frente a Montevideo. Yo te iba a preguntar eso, para los que no sabemos, esos valores de tarifa en relación al mundo, digamos, o a lugares reconocibles, ¿somos competitivos? No, porque este es un río singular, no hay otro en el mundo. Podría decir que hay otro, el Mississippi, pero es totalmente distinto el Mississippi. Es totalmente, primero que no tiene peaje, o si tiene peaje no sé, pero lo maneja el Estado básicamente, con el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, lo manejan ellos. Y después que tiene muchas condiciones de embalses, hay una cantidad de embalses muy grande, no es como el río nuestro que hasta Yacyretá no tenés ninguna esclusa. Entonces ellos lo han trabajado el río muchísimo, le han puesto infraestructura durante mucho tiempo. Entonces son cosas distintas. Bueno, aspectos ambientales. Se dejan poder de considerar la ejecución del estudio de impacto ambiental. Esto es un arma de doble filo, dejarle al concesionario que haga el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tanto lo puede hacer para bien como lo puede hacer para mal. Los estudios ambientales hoy son A medida. A A medida. a medida. Y si quiero que no me dé, porque no me conviene pasar el segundo tramo, tengo la herramienta fácil. Así es. Pero a ver, el primer año de la concesión que proponía esta licitación es para hacer estos estudios ambientales y otras cosas más. Entonces, en el segundo año se propone la profundización y por eso se le da el aumento de tarifa. ¿Son vinculantes los estudios ambientales? Sí, obvio. Obviamente el estudio lo hace la empresa, pero después lo aprueba la autoridad de aplicación, tanto nacional como provincial, porque esto es dominio provincial. Me parece que me quedó algo. Propone la profundización de la vía navegable por el canal Emilio Mitre. Que es si hay un problema ambiental en este proyecto, es el canal Emilio Mitre. Si hay un problema, este es el problema. En otros lugares no hay problema. Pero ahí hay un problema. Por esto que les comentaba hoy, que además de dragar volúmenes importantes, hay que generar una zona de vuelco próxima. Para generar una zona de vuelco hay que hacer un dragado adicional que se hacía cada 4 o 5 años, unos pozos se hacían con una draga infernal que sale un costo, duplica el costo. Entonces, si observamos las cuestiones ambientales, ahí está el problema ambiental. Bueno, los principales desafíos técnicos y económicos para el próximo periodo. Adaptar la traza de la vía navegable a las condiciones del río. Es decir, no se puede poner el barco que yo quiera y meterlo en un lugar que no se puede entrar. Yo creo que es al revés. Hay que adaptar las condiciones del río para las embarcaciones que tenemos más convenientes.
escalonamiento de profundidades y buque de diseño por tramos, reconocer la singularidad de los distintos tramos soberanos y compartidos en la vía, y proponer concesionar en forma independiente en 3 concesiones. Nosotros estamos proponiendo 3 concesiones. Una en el Río de la Plata, hasta el kilómetro 12, una es el Río de la Plata hasta el kilómetro 12, otra es hasta el Paraná Inferior, o sea, hasta Santa Fe, y otra el Paraná Medio. El tramo Barcacero es el último. Y hacer 3 concesiones independientes. Así La Plata y Buenos Aires pagan un solo peaje. ¿Eh? Así La Plata y Buenos Aires pagarían un solo peaje. Nosotros deberíamos El Río de la pagar Plata. exclusivamente en el Río de la Plata, que es lo que nos corresponde. Si no, ¿por qué va a ser más competitivo? Concesionar los servicios de dragado y operaciones en forma unificada por tramos, evitando adicionar tareas que no son propias de las empresas. Aquí hay, bueno, se incluyeron dentro del pliego, se le cargó al concesionario, primero el pago de los 80 millones de dólares que se le debía al anterior concesionario. Insólito, nunca existió un pliego donde dice tener que pagarle al anterior. Un valor llave, ¿no? Un valor llave. Un valor llave, si querés. Bueno, eso no existió nunca. Que yo lo haya visto, no existió nunca. Es muy creativo. Son creativos. Muy creativo Después incluyeron en el pliego el rescate de embarcaciones náufragas, pero no una. Creo que hay 150 embarcaciones náufragas. Y eso es una cantidad infernal de plata. O sea que lo metiste en un negocio que no es propio del dragador. Es gente de salvamento. Gente de salvamento que tiene grúas operativas, tiene personal, tiene equipamiento, tiene todo un sistema distinto. Nosotros en hidráulica tenemos una draga a continuación. La tercera cuestión es que se le exige un sistema de información o monitoreo por cámaras, que es un sistema de información simultáneo al que tienen las otras fuerzas, como puede ser la prefectura o el Ministerio de Seguridad. Después se agrega guardias pasivas de control de derrames, de eventuales derrames. Si se llega a producir un control de derrame, hay que tener en 5 lugares distintos de la traza de la vía navegable un remolcador y una cantidad de cuestiones de respuesta rápida a la urgencia. Eso no estaba en el pliego. Bueno, se le han agregado todas estas cosas y por eso los dragadores dicen, nosotros dragamos, no hacemos todas estas cosas. ¿Qué es lo que hizo para mí? Sacarse de la responsabilidad de la subsecretaría de todas estas cosas que son de alguna forma la misión y funciones de la subsecretaría, dijo, se lo enchufamos a este tipo. Se lo enchufamos a este tipo. Que lo resuelva. La cuestión fomentar a las empresas nacionales en el tramo barcacero. Nosotros sabemos que es muy difícil hoy competir con las empresas belgas en el tramo de Río de la Plata y Río de Paraná Inferior, porque no hay dragas con esa capacidad. Pero sí el tramo barcacero, para estas barcazas, lo puede hacer una empresa nacional. Porque acá no hay que hacer prácticamente dragado. Lo que hay que hacer es un trabajo muy intenso de balizamiento y medición, o al revés, medición y balizamiento. Porque el río va cambiando de lugar por las corrientes. Entonces uno tiene que ir, no dragando, tiene que ir adecuando la vía navegable y la señalización a las nuevas condiciones. Eso hay empresas nacionales que lo hacen. No tenemos que pedir y meterlo dentro de esta licitación. Por eso este tramo del tramo barcacero parece un error meterlo ahí adentro con esto. Mantener el criterio de concesión de riesgo especial sin haber estado y con cobro a través del concesionario, proponer un trabajo en función, bueno, esto es lo mismo que dije. Bueno, las cuestiones ambientales, de nuevo lo mismo, el canal Emilio Mitre es el tema. Por eso que para mí el canal Emilio Mitre
habría que limitarlo a esa condición de 38 pies, no más. No más. Y si se quiere tener una mayor profundidad, que se vaya por el Bravo Guazú Talavera. ¿Y el canal Magdalena cómo se empalma con esto en el futuro? El canal de Magdalena está mucho antes. O sea, ahora parece que había una fotito antes. No, ¿Querés que está te bien, pase? continuemos. Continuemos. Sí. Vas a tener el video. A ver, sigamos. Sigamos. Ahora me parece que aparece después el Sí, Magdalena. sí. Bueno, ¿cuál es la propuesta nuestra? Que un poco yo lo que quería hacer que el centro tome un poco, porque nosotros presentamos una nota en diciembre, o ya no me acuerdo si fue diciembre o enero, porque ya eran las fiestas, cuando los tipos lo arreglaron el pliego. Y nosotros hicimos estas consideraciones. Ahora, obviamente, no nos dieron mucho pelota. El punto 1, mantener la concesión al río empresario de nuevo. Segundo, realizar licitaciones por tramo. Tercero, fijar el plazo de 15 años. Ellos habían fijado un plazo de 30 años que me parece irrazonable. Me parece que 15 años está bien. Proponer un sistema de objetivos escalonados. Hasta alcanzar. Que caducó el 21 de ¿Cómo? que caducó el 21 de 34, asegurado 36. Pero ¿Cómo? Perdóname. Ah, en el plazo, sí, yo que pensé la profundidad. No, el plazo. El plazo fue 10 años. Ah, 10, no 10. No, 10. Después, gracias a los bolsos, extendieron 10 más. Rodolfo, el plazo de concesión se fija en función del plan de negocio que se haga. La inversión que tenga que hacer la empresa. Claro, la inversión y la recuperación. Entonces, no es un valor que esté injustificado, que No, se diga claro. 10 años, 15, 20, No, 30. claro. Obviamente es Vos tenés excesivo el que generar la reprofundización. Primero tenés los estudios. Ese sería el año inicial. Después tenés procesos de profundización, que tienen que ser escalonados, hasta llegar a la condición límite. Nosotros la condición límite la planteamos ahí. 45 pies para el Río de la Plata, 38 pies para la inferior y 12 para el tramo embarcación. Eso es lo que proponemos con ese escalonamiento, para atender en el Paraná a este buque. Este es el buque de diseño para el Paraná. Y este es el buque de diseño para el Río de la Plata. Está bien. Los puertos de Rosario quieren llegar a los 42 pies de Rosario. Sí. Eso era. Establecer un cuadro en función de las tareas realizadas. Concesionar exclusivamente las tareas de dragado y balizamiento, no meterle otras cosas, porque eso encarece la tarifa. Encarece y además los espanta a los tipos. Porque el tipo no lo quiere hacer. Los tipos no se presentaron por todo esto de pelote. El tipo no quiere venir y decir, meterse en quilombo. No los quiere hacer. Incluir la alternativa del Bravo Guazú Talavera. E incluso, yo pongo, incluir el Magdalena cuando lo justifique el tráfico de embarcaciones, porque el tráfico de embarcaciones seguramente va a crecer y eso va a justificar que se haga el Magdalena y que se incluya. El Magdalena arranca acá. Es este trámite. Magdalena saca las embarcaciones hacia dónde. ¿Qué tipo de embarcaciones? Todas las embarcaciones, sobre todo, tienen alguna suerte de ventaja aquellas que van al sur argentino. La mayoría de las embarcaciones siempre vino por Punta Indio. Existía, el Magdalena existía, estaba balizado. Ahora, estaba balizado para una determinada condición. Hoy se puede navegar por el Magdalena, pero está en una condición, no sé si vos sabés, pero está 22, 23 pies. Hoy está. Ahora, no te aseguran los 34 pies. Algún barco en lastre sale por ahí.
Pero pará, ponemos un poquito atrás, quizá esta es la última. Incluir y mantener el criterio propuesto en los objetivos. Etapa 0, realización y aprobación de los estudios de impacto ambiental. Etapa 1, profesionalización 2 pies a 36 pies. Etapa 2, profesionalización 2 y 4 pies, 38 y 40 pies en Río de la Plata. Y etapa 3, 45 pies en Río de la Plata. Esta es la propuesta. Sí. Y bueno, y después, para último, para Esas cerrar, etapas, ¿qué plazo razonable podrían tener? 15 años. Cada etapa. Estos 15 años, yo propuse 15 años. 15 Estaba dicho en total. antes. Esto es el total. Claro, por eso digo, pero cada etapa que representa. Cada etapa, 3, bueno, 4 años. acá 2 veces. Estos son 1 año, 2 años, 2 años, después estos serán casi 10 años, 8 años. Llegamos a la... Bueno, estas son referencias que yo pongo ahí siempre al final. Son referencias de trabajo. La GPS trabajó mucho el pliego con un estudio de factibilidad técnico-económica que hizo la gente de Latino Consul. Creo que eso Consul hizo un buen trabajo, a pedido de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y lo hizo bien. Ahora, está en función de las necesidades de Rosario. Yo veo que los puertos públicos nacionales no han salido a defender. Han salido a defender el Magdalena, pero no han salido a defender esto, que es lo importante. Me parece que hay una falta de visión o falta de interés. Bueno, les agradezco. Muy bien, Es la primera de este año. Arrancamos la primera de este año. Arrancamos la primera. Arrancamos. Gracias, Rodolfo. muchas gracias, Y Rodolfo. gracias a los que vinieron.